Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Mientras veía cómo llovía, me acordaba de una experiencia que hemos tenido con la banda cuando yo tocaba en ella y era un adolescente, y fuimos a tocar, no sé si era Chilaver o qué lugar era, sé que era en la vereda de una calle, o sea, afuera, y a un hermano se le ocurrió elegir Lluvias de Bendición Grande para que la cantemos y la toquemos. Sin duda que el Señor contestó la canción en forma de oración, porque la canción dice: mándanos. ¿Será algún aguacero que terminamos abajo de los árboles? Y de ahí que cada vez que ese himno suena en mi oído, me acuerdo de esa experiencia y cómo el Señor contestó la oración y mandó una lluvia muy abundante cuando no lo esperábamos. Muy bien. Ustedes saben que dentro de tantas guerras que tuvo la humanidad, hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 100 Años, que enfrentó entre otros países a Inglaterra y Francia, allá por el 1400 y pico. Dentro de esa guerra hubo una batalla muy particular, la batalla de Azincourt. Azincourt es un lugar en el norte de Francia, y lo particular de esta batalla fue la victoria por parte de los ingleses, que contaban para esta batalla solamente con 7.000 soldados, de los cuales la mayoría eran arqueros. Frente a ellos habían 20.000 o 30.000 soldados franceses, con una de las innovaciones de aquel tiempo, que era la armadura. Una armadura que les cubría todo el cuerpo. La realidad es que así armados como estaban los franceses y superiores en número a los ingleses, la victoria fue de los ingleses. Algunos trataron de ver y de preguntarse cuál fue la causa de este resultado insólito en el que los menos le ganaron a los que eran más. Hasta que algunos investigadores de una universidad de Leeds en Inglaterra hicieron una prueba y pusieron en una cinta de esas que son para caminar, la que usted a lo mejor alguna vez usa para hacer ejercicio, a voluntarios que los armaron con las armaduras que llevaban los franceses. Y cuando los hicieron caminar, se dieron cuenta que el gasto de oxígeno y energético de estas personas con la armadura puesta era 4 veces mayores que lo normal. A eso súmenle la falta de movilidad que le daba esta armadura y súmenle un dato más. La batalla se celebró en una época invernal, donde el campo donde se iba a desarrollar había sido arado y había llovido sobre tierra arada. Entonces ustedes se imaginan a estos pobres soldados franceses marchando con una armadura que los cuadriplicaba su gasto energético, en tierra embarrada y bajo el fuego de la flecha de los ingleses. ¿Por qué le estoy hablando todo esto? Porque en este caso la historia nos habla de una armadura que, más que ayudar al soldado, lo perjudicó. No podemos negar que una parte importante del Hijo de Dios, del cristiano, es su relación con el reino de las tinieblas, con Satanás y todo el ejército que él comanda. Nuestra relación con Satanás es en términos de lucha, de combate y de enfrentamiento. Por no decir directamente que la Biblia dice que estamos en guerra. Esa es nuestra relación con las tinieblas. Guerra. No puede ser posible un armisticio, no es posible ningún tratado de paz, no es posible ninguna tregua de esta lucha, por lo cual dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12,
que nuestra lucha no es contra seres humanos, otras versiones más conocidas, no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pero agreguémosle un dato a este versículo. Si ustedes prestan atención ahí, en el versículo 12 que acabamos de leer, dice nuestra lucha. Esa palabra lucha es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento que aparece. Y se refería a un enfrentamiento que venía de los juegos griegos, en lo cual era un enfrentamiento personal, uno contra otro, y uno tratando de derribar al otro. En eso consistía esta lucha o enfrentamiento. ¿Por qué les aclaro esto? Porque esto hace que la guerra no sea todos contra todos, ni Satanás contra todos, sino que también es importante entender que el enemigo está librando una batalla contra vos, contra mí, contra tu familia, contra mi familia, contra tu matrimonio. Entonces, en esta batalla Dios nos anima, si ustedes miran acá en este pasaje de Efesios que comienza en el versículo 10 y que se prolonga hasta el versículo 20, una lucha en la que nos anima a mantenernos en pie o mantenernos en pie en contra de. Fíjense, si ustedes miran sus Biblias, dice, por ejemplo, el versículo 11 de Efesios 6. ¿Trajeron Biblia, no? Sí. ¿Sí? Bien. Efesios 6:11 dice, póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme. Esa palabra significa para poder quedar de pie. ¿Sí? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que puedan resistir, y acá la idea es estar de pie en contra de alguien en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué vuelve a decir? Estar firmes, para que puedan quedar de pie en el día difícil. Versículo 14, estad pues, y vuelve a aparecer la misma idea, firmes, estar de pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Dios nos ha provisto una armadura que es una manera figurada de representar un conjunto de recursos y armas espirituales que vienen de nuestra relación con Jesucristo, que solamente se obtienen en relación con Jesucristo, para poder hacer frente a lo que el enemigo nos está planteando en términos de batalla. Ahora, aclaro, el énfasis de Efesios 6 es un énfasis de cómo poder resistir a y mantenernos en pie en contra de. No significa que toda la Biblia habla de que nuestra relación con Satanás es puramente en términos defensivos. Si ustedes miran, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 10, el mismo autor dice, versículo 3, lo voy a leer en otra versión, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Dice Pablo. Para derribar fortalezas de razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y finalmente dice Pablo, capturamos, como quien toma un prisionero, los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Acá Pablo está hablando de guerra, pero habla de derribar, habla de destruir, habla de capturar. A lo que quiero decir es, va a haber tiempos para atacar, va a haber tiempos para resistir. Hay pasajes que hablan de cómo atacar con el Evangelio de Jesucristo, y hay pasajes como el que estamos viendo hoy de Efesios 6 que nos dicen, bueno, prepárense para el día malo, para poder mantenerse en pie.
fíjense, como le decíamos recién, la mayor parte de las exhortaciones, de los consejos de Pablo, de Efesios 6, son a mantenerse en pie y a resistir. Lo hemos leído recién. Ahora, agreguen un dato. En el versículo 11, ustedes, de Efesios 6, nuevamente, ustedes leían las acechanzas del diablo. Les aclaro algo. Acechanzas significa un tipo de ataque mediante el cual se utiliza astucia y engaño. O sea, astucia, aunque no les guste a muchos, significa también sabiduría. Significa que cuando el enemigo te ataque, no va a atacar, si me permiten la expresión, a la Bartola. No te va a atacar, a ver, y lo voy a atacar a fulanito por este lado, a lo mejor hago... No. Cuando Satanás ataca, sabe dónde atacar, sabe dónde pegar, y ahí es donde ataca. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, diría el dicho. Y el enemigo también. Porque nos ha visto caer en eso. Sabe por dónde están las debilidades. Y entonces esta palabra acechanza significa que cuando el enemigo ataca, lo hace con astucia. Y lo hace con engaño. Con mentiras. Con medias verdades. Pero este pasaje también habla de dardos de fuego del enemigo. Y este mismo pasaje, en el versículo 13, como decíamos recién, habla del día malo. ¿Qué es el día malo? El día de las pruebas, los momentos críticos de nuestra vida, en el que el diablo y sus subordinados nos van a asaltar con gran intensidad. Algún autor ha dicho que cuando Satanás ataca, su método de lucha es muy particular. Son embestidas de emboscadas repentinas. Él no pelea en campo de batalla, él hace ataques sorpresivos. No te manda un aviso previo diciendo, mirá que mañana te pienso atacar, mirá que pasado mañana vas a recibir una noticia, andá preparándote porque te va a hacer bolsa esa noticia. No, viene el ataque, viene en el día que menos lo esperás y es un ataque hecho con sabiduría. Entonces, para esto tenemos que estar pertrechados. Tenemos que saber cómo tomar recursos que nos permitan mantenernos en pie. Y no voy a hablar de toda la armadura de Dios, porque es toda una serie de mensajes hablar de los distintos elementos, pero simplemente me quiero detener en el primero de ellos, que es el cinturón de la verdad. Fíjense, dice, si ustedes vuelven a Efesios capítulo 6, el versículo 10, veíamos la realidad de esta lucha, de fortalecernos en el Señor, de vestirnos de toda la armadura de Dios, pero comienza a describir esta armadura en el versículo 14, donde dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, ajustado vuestra cintura con una especie de cinto o cinturón que Pablo lo representa con la verdad. ¿A qué se refiere Pablo con el cinto de la verdad? ¿A qué se refiere Pablo con el concepto de verdad? Porque el concepto de verdad está en toda la Biblia, pero hay distintos significados de verdad. Fíjense lo que dice el mismo apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 7. Para entender a qué se refiere la verdad, que es cinturón de esta armadura. Dice, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos, fíjense, las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. La verdad, dice Pablo, que predicamos. Gálatas capítulo 2, versículo 5, una carta anterior a Efesios, dice, a los cuales ni por un momento, hablando de los judaizantes, ¿no?, accedimos a someternos a ellos, dice Pablo,
escuche bien, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Y vuelve a aparecer el concepto de verdad y el concepto de verdad del Evangelio de Jesucristo. Y en la misma carta de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y sigue pasando. Acá abro paréntesis, un principio correcto para interpretar la Biblia es: si usted está en una palabra como esta que estamos viendo de verdad y no sabe el significado, rastréela en el mismo texto hacia su antecedente inmediato. O sea, ¿qué sentido le da Pablo a verdad en el mismo libro más arriba? Y eso le va a servir entender de que cuando está hablando acá de la verdad, es la verdad del Evangelio, es el mensaje del Evangelio. O sea que el cinturón de la verdad que nos tenemos que ajustar es aferrarnos, ajustarnos a lo que decimos que creemos como cristianos, que Dios nos ama, que Dios envió a su Hijo, que nada nos va a poder separar del amor de Cristo, que somos salvos por medio de la fe, que nadie nos puede arrebatar esa salvación y demás conceptos que hacen a la verdad del Evangelio. Eso es el cinturón de la verdad. Y si el jefe del ejército contrario, justamente la Biblia lo llama padre de mentira, y si sus ataques, como vimos hace un rato, les dije que en parte era astucia más engaño, usted, si no está aferrado a la verdad de Dios, usted va desarmado a enfrentar a un enemigo demasiado fuerte para hacerlo. Necesitamos reconocer que necesitamos la verdad de Dios para rechazar todo ataque del engañador. ¿Por qué? Porque nuestro enfrentamiento en muchas ocasiones va a ser mentira versus verdad. Si no, mírenlo a Jesús en el desierto. Satanás usa la palabra de Dios mal interpretada, mal aplicada, y le dice, porque como dice en la palabra tal cosa, y Jesús dice, no, la Biblia dice tal otra. Es un enfrentamiento, engaño versus verdad. Y Satanás muchas veces va a traer a tu corazón, en tiempo de dificultad, pensamientos, ideas que son mentirosas. Nadie te quiere, nadie se va a acordar de vos, vos no vas a lograr hacer esto, nunca vas a superar esto. Son todas mentiras del enemigo a las cuales tenemos que contrarrestar con la verdad del Evangelio. Vamos de vuelta a Efesios 6:14, porque frente a la realidad de nuestra guerra espiritual, de lo poderoso de nuestro enemigo y lo peligroso de sus ataques, la orden de Dios es, decíamos recién, permanecer firmes, permanecer de pie. Y cuando hablamos de permanecer de pie, no estoy hablando de una posición física, de estar sentado o parado. Estoy hablando de una actitud espiritual, de hacer frente a, de pararme en contra de, para poder resistir ese ataque. Una actitud que debo tener antes de que comience la batalla y durante la batalla. Una actitud como la que expresa el mismo salmista en el Salmo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que me permite mirar a los ojos al rival y estar dispuesto en el nombre de Jesús a hacerle frente. Entonces, ¿cómo hago para mantenerme en pie? El primer elemento es ajustarme el cinturón de la verdad, aferrarme a la verdad de Dios. Ahora, el cinturón de la verdad nos da firmeza cuando estamos bajo fuego.
Dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ahora, el cinturón solo no me da firmeza. Me va a dar firmeza el poder ajustarme, ceñirme. Cuando uno se ajusta un cinturón, yo lo he hecho esta mañana, no es justamente para sacármelo, sino para dejármelo bien puesto, para poder usarlo, para que me sirva. Cuando uno se ciñe a la verdad, está queriendo decir, estoy tomando la decisión personal y espiritual de aferrarme a la verdad de Dios. Algo semejante decía Jesús cuando desafiaba a sus discípulos. Juan 8, 31 y 32 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero fíjense que dice, esto se lo está diciendo no a los que no habían creído en Él, dice a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dice? Más allá de creer, ustedes tienen que seguir creyendo. Porque a veces es fácil creer en un contexto de culto, cuando me predican la palabra, cuando estoy sentado y no tengo problemas, y me dicen que Dios me ama y que tiene un plan maravilloso para mi vida, y está todo bien y no tengo problemas. El tema es cuando viene el ataque. Ahí es el tema si yo sigo creyendo lo que me han dicho. Cuando viene la noticia mala, inesperada, ahí es si yo sigo creyendo que Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. Entonces la Biblia dice que para que esto sea así, yo tengo que ajustarme. Ahora, ¿cómo nos ajustamos el cinturón de la verdad? Fíjense lo que dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted comienza a ajustarse a la verdad de Dios cuando usted decide creer en ella. Ese paso es vital. Si usted no cree lo que dice este libro entre estas dos tapas, va a ser difícil que tenga el cinturón de la verdad. Dice Filipenses 2, 14 al 16. Hagan todos sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Versículo 16. Aférrense, tomen firmemente la palabra de vida. Usted tiene que decidir creer, y creer aún en el día malo. Hay una clase que damos allá en la iglesia, que es la clase de madurez, y una parte de la clase de madurez apunta a que los hermanos puedan desarrollar hábitos que los lleven a la madurez. Usted no va a ser maduro espiritualmente por antigüedad acá. Usted puede estar 80 años acá adentro y ser un bebé espiritual. Si usted no desarrolla hábitos que lo llevan a la madurez, usted no va a madurar. Pero si usted desarrolla hábitos que llevan a la madurez, ¿qué hábitos? Y el de orar, el hábito de congregarse, el hábito de leer lo que está acá, de obedecerlo. Entonces, en esta clase hay una mano dibujada. Y simbólicamente decimos, bueno, usted tiene que agarrar la Biblia firmemente con los 5 dedos. Y cada dedo significa una cosa. El primer dedo significa el oír. Necesitamos escuchar la verdad. La fe viene por el oír. Pero le decimos a los hermanos, bueno, pero si usted agarra con el dedo gordo solo, no se agarra la Biblia. Usted necesita otro dedo más. Entonces usted necesita más que oír la palabra de Dios. Usted necesita leer la palabra de Dios. Entonces ahí ya tenemos 2 deditos y ya por lo menos la sostenemos. Una cosa es que usted escuche la palabra que alguien le lea. Pero si usted la lee, y dicho sea de paso, un consejo que me dio mi papá hace muchos años, pero que
se lo he dado a mis hijos también, lea en voz alta la Biblia en su casa. No la lea con la mente. Porque con la mente usted se va para otro lado. Pero cuando la lee, usted presta más atención, usted tiene que escuchar, pero usted tiene que leer. Y no solamente escuchar, leer, usted tiene que memorizar. Y ahí el tercer dedito, y ya la agarro más firme la palabra. Dice la palabra de Dios, Proverbios 22, 18, porque te será agradable si las guardas dentro de ti para que estén listas en tus labios. Dios va a usar la palabra que está en su mente y en su corazón, no la que no está. Si no hay promesas en su mente y en su corazón, el Espíritu no la va a inventar en el momento de la prueba, pero si están ahí guardadas, en el momento de la prueba el Espíritu se las va a recordar. Usted necesita escuchar, usted necesitamos leer y memorizar. Dice que Martín Lutero, cuando llegó a su gran descubrimiento de la justificación por la fe, dice que a él le sirvió que desde una edad muy temprana, en el monasterio agustino, él había recibido la influencia de un tal Johann Staupitz, quien le había aprendido, le había enseñado a amar las Escrituras a Lutero. Y cuenta la historia que Lutero se había devorado la Biblia en una época, escuche bien, en que las personas obtenían doctorados de teología sin abrir la Biblia. Qué peligroso, ¿no? Dice que eran doctores en teología, pero sin abrir la Biblia. Es más, da el ejemplo de un tal Andreas Karska, que ni siquiera poseía una Biblia cuando obtuvo su doctorado en teología. Pero dice que al contrario, Lutero, cuando fue impactado con la doctrina de la justificación con la fe en Romanos 1:17, él dijo, y está escrito, inmediatamente después recorrí las Escrituras de memoria a fin de confirmar lo que había allá. O sea, el tipo se puso a memorizar un montón de pasajes que tenía acá para ver si lo que había entendido era acorde a lo que enseñaba la Biblia. Hermanos, yo los desafío, tenemos que desafiarlos en este año a empezar a memorizar la palabra de Dios. Pequeños versículos, pero usted sabe que esos versículos van a estar ahí para el momento de la necesidad. Memorizar, y ya llegamos al cuarto dedo, meditar. Cuando hablamos de meditar no es ponernos en posición de loto, ni poner la mente en blanco, no estamos hablando de eso cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios, por favor, no me malentiendan. Meditar en la palabra de Dios es enfocar nuestra mente en un pasaje y meditar, pensar en él para descubrir cómo puede aplicarse en nuestra vida. No es leer a las corridas, es leer una y otra vez, leerlo en una versión, poder leerlo en otra, porque a lo mejor hay palabras que no entiendo. Dicho sea de paso, en el libro anterior, la primera estrofa dice, hijos caros. Aclaro, significa queridos, porque caros es un término un poco antiguo, y decir hijos caros parece que valiéramos, nuestra cotización fuera en euros. Caros significa, en el castellano un poco más antiguo, hijos queridos por Dios. Cierro paréntesis. Pero meditar en la palabra de Dios es clave para poder entenderla. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. ¿De qué manera? Medita en él día y noche para que actúes de acuerdo con lo que en él está escrito. Y ya estamos casi agarrando la Biblia bien fuerte. Falta el último dedito, que es el de aplicar la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, no nos engañemos, este es un mensaje que no solamente debemos oír, sino poner en práctica. Cuando usted empieza a aplicar la palabra de Dios a su propia vida, usted la empieza ese cinturón de la verdad comienza a estar muy firme y nadie va a ser capaz
de sacárselo. La mayor demostración de que usted y yo hemos creído en la verdad de Dios es cuando esa verdad comienza a cambiar nuestra conducta, cuando influencia nuestras decisiones, cuando cambia nuestras prioridades, cuando nos lleva a aceptar o rechazar ciertos tipos de propuestas. El cinturón de la verdad, para resistir los dardos de fuego del enemigo, para poder visualizar el engaño detrás de sus estratagemas, de sus ataques. El cinturón de la verdad, para no ceder ante el día malo. Quiero cerrar con dos versículos en otra versión, que fueron lo que a mí me llevaron un poco a pensar en este pasaje y a predicar. Dice Efesios 6:13. En esta otra versión dice: por eso les digo que tomen las armas que Dios da para poder hacerle frente al enemigo en el momento difícil y acabar el combate, dice esta versión, sin perder terreno. Sin perder terreno. Y Efesios 6:14 dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. No ceder terreno, defender nuestra posición, son cosas que tenemos que tener claro. El enemigo, cuando nos ataque, no va a querer quitarnos nuestra salvación, no va a poder hacerlo. Pero lo que sí nos va a poder hacer es que perdamos terreno espiritualmente, que volvamos atrás, que podamos quedar endebles y no podamos seguir creciendo en Cristo. Yo te animo a que vos puedas inclinar tu cabeza. Vamos a hablar con Dios. Yo no sé si estás viviendo el día malo en tu vida. Yo no sé cuáles han sido los ataques del enemigo o están siendo los ataques en este tiempo. Lo que sí sé es que Dios te quiere armar para la batalla. Y esa armadura que Dios te puede dar comienza, sobre todas las cosas, en el momento en que vos restaurás tu relación con Dios. Mediante una oración de fe, vos te acercás a Dios y le decís: Señor, te necesito que vengas a mi vida, vos conocés de mis luchas, vos conocés de mis batallas, necesito que vos estés en mí para darme la victoria, para darme la resistencia en este tiempo malo. Así que yo los animo en el nombre de Jesús a poder ahora orar. Y si alguno de ustedes todavía no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo y siente que hoy, ahora es el momento, yo te animo a que lo puedas hacer. Yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar para que vos puedas hacer esta oración, la puedas hacer de corazón y te vayas de este lugar no sin problemas, pero sí fortalecido para enfrentar esos problemas. Si hay alguna persona que por primera vez quiere hacer esta oración, yo le animo a que repita conmigo estas palabras. Oramos a Dios. Padre Dios, en este momento reconozco que te necesito. Tú conoces mis luchas y necesito tu presencia y tu ayuda. En esta hora confieso que Jesucristo es Dios y que Él murió y resucitó, pagando el castigo de mis pecados. Entra en mi vida y comienza a cambiar. Te pido perdón de todos mis pecados, de todos mis errores.
gracias por tu perdón. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Un instante más, yo te animo a estar con tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados, hablando con el Señor. Un instante más. Y si hay alguna persona que por primera vez ha hecho esta oración, lo primero que quiero decirte es que Dios ha escuchado esa oración, y si la hiciste con fe, creyendo que Dios te estaba escuchando y la ha contestado, te ha perdonado y te ha transformado en un nuevo ser, aunque te parezca mentira, un nuevo ser, porque vos sos un hijo o una hija de Dios. Y eso es importante que lo creas y lo aceptes cuando traspases las puertas de este lugar y vuelvas a tu casa, y vuelvas a tu trabajo, y vuelvas a tus luchas. Orá a Dios, buscalo a Dios, animate a seguir formando parte de su pueblo, aquí, congregándote, creciendo en el Señor. Y si lo hiciste por primera vez, sencillamente quisiera orar por vos para cerrar este mensaje. Así que donde estás sentado, sentada, si por primera vez hiciste esta oración y hiciste de todo corazón, yo te animo que puedas manifestármelo levantando tu mano, ahí donde estás sentado o sentada. Simplemente es para que luego pueda orar por vos. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más lo ha hecho? Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos da fuerzas. Gracias porque tu palabra es la verdad. Y hoy tomamos la decisión de aferrarnos a esta verdad. Señor, bendecimos a esta nueva hermana en la fe. Señor, bendecimos la decisión que ha tomado de tomarse de ti. Señor, tú conoces todas nuestras luchas. Necesitamos de esa fortaleza que viene de ti. Y te pedimos por esta nueva hermana para que ella pueda aferrarse a la verdad de que tú la amas y que tú vas a estar con ella como con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin de todas las cosas. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esto que quiero compartir con ustedes es cómo involucrar a la iglesia local en la obra misionera mundial. Y el subtítulo se llama Semillas para sembrar la visión misionera en la iglesia local. Avanzando un poquito en esto que vamos a compartir ahora, ustedes van a entender por qué el subtítulo habla de semillas y habla de sembrar. Pero bueno, vamos a esperar un cachito porque quisiera acompañarme de un PowerPoint para poder ir viendo lo que yo voy compartiendo a ustedes. Si no, mucha capacidad para sigue actualizando.